Continuemos con nuestra serie de Génesis. La hemos titulado En el principio. Estamos viendo entonces el primer capítulo y estamos en la sección de los días de la creación. Ya hemos visto 4 de estos días, por supuesto, y vamos a ver el quinto día. Entonces vayamos a la palabra de Dios escrita en la Nueva Traducción Viviente. Dice Génesis capítulo 1, versículos 20 hasta el 23. Entonces Dios dijo: que las aguas se colmen de peces y de otras formas de vida, que los cielos se llenen de aves de toda clase. Así que Dios creó grandes criaturas marinas y todos los seres vivientes que se mueven y se agitan en el agua y aves de todo tipo, cada uno produciendo crías de la misma especie. Y Dios vio que esto era bueno. Entonces Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, que los peces llenen los mares y las aves se multipliquen sobre la tierra. Y pasó la tarde y llegó la mañana y así se cumplió el quinto día. Esta es la palabra de Dios, es el pasaje que vamos a estar estudiando. Y en estos versículos hay varias palabras que son muy especiales, muy particulares. Estaremos hablando de cada una de ellas, pero hay una que creo que es la más importante. No queriendo decir que no todas sean importantes, sino que para mí esta palabra resalta y es la palabra vida, porque es la primera vez que se pronuncia en el relato de la palabra de Dios. Ya se ha hablado de muchas cosas, pero no de la vida. Es primera vez que aparece la palabra vida, así que por eso le he puesto como título a esta enseñanza vida en el principio, y como vamos a estar estudiando, una vida muy especial. Así que precisamente quiero que veamos la importancia de esa vida que será creada o que fue creada mejor en el quinto día. Y obviamente ya hemos visto, espero que esto quede claro, que estos días de la creación se dividen en 2 grupos principales. Bueno, 3 si tenemos en cuenta que el último es el día de descanso. Pero me refiero que los de 6 días donde Dios está trabajando en la creación, ya hemos hablado de esto, solo lo digo rápidamente. Dios en el primer día crea la luz y separa la luz de la oscuridad. A la luz llama día, a la oscuridad llama noche, pero entonces vimos que el cuarto día Dios llena ese espacio creando el sol, la luna y las estrellas. Por eso el segundo día Dios separa las aguas de arriba de las aguas de abajo. Hay un firmamento, una expansión, un cielo, y hay también unas aguas. Entonces, como vamos a ver hoy, eso es lo que va a llenar hoy Dios en el quinto día. En el cuarto día va a llenar lo que creó el primer día. En el quinto día va a llenar lo que creó en el segundo día, y así sucesivamente. En el sexto día Él va a llenar el tercer lugar que creó en el tercer día. Pero hoy vamos a centrarnos entonces en el quinto día, donde Dios va a llenar el mar y va a llenar el firmamento o el cielo, la atmósfera que nosotros hoy podemos ver, donde está el aire que respiramos, donde están las aves, y el agua donde están los peces. Así que Dios va a crear la vida animal, no toda. Parte de la vida animal también va a ser creada en el sexto día. Si Dios nos presta vida, estaremos hablando de esto en las siguientes enseñanzas. Pero hoy vamos a centrarnos en esa vida que Dios creó. Tanto que esto es muy importante. Vayamos en primer lugar en esta introducción a la palabra, o de hecho son 2 palabras que se traducen como la vida. Y son las palabras en hebreo nefesh y ahá. Allí están, recordemos que el hebreo es de derecha a izquierda, allí hay 6 letras en hebreo. La primera la letra Nun, la segunda es la letra P, la tercera es la letra Shin. Esa primera palabra es Nefesh, y las siguientes 3 letras son la Yed, la Yud y la Hei, que conforman la palabra Yahá. Y esto se traduce como alma viviente. Ahora, esto es muy importante. Este significado es demasiado importante, demasiado relevante. Es más, quiero decirles, yo he tenido entendimiento de esto anteriormente, pero ahora más que nunca estudiando este pasaje, me he dado cuenta de lo especial de este quinto día. Bueno, todos han sido especiales, pero este día es muy interesante porque nuevamente Dios crea la vida. Entonces, esa frase, esas 2 palabras, Nefesh y Ahá en hebreo, significan alma viviente, que también se puede traducir como un ser con vida, ya sea vida humana o animal. Así que esto es muy interesante. Lo que quiero dejar sentado en esta introducción, para que vayamos allí a la palabra y veamos algunos puntos, es que de verdad, si nosotros no somos conscientes de esto, puede ser que hayamos estado ignorando una vida que Dios creó muy especial.
y literalmente es la vida animal. Así que quiero que nos centremos en esto y a través de 3 puntos quiero que veamos esta verdad. El primer punto es la creación de la vida. Vayamos entonces ya a nuestro pasaje. Hay una pregunta que nos hemos venido haciendo anteriormente, pero aquí va a cobrar mayor importancia, mayor relevancia, y es ¿por qué hay vida en este planeta? ¿Por qué hay vida en este mundo? Y mis hermanos, la respuesta bíblica, y obviamente lo entendemos mucho más tú y yo que creemos en Dios, es porque hay un Dios. Porque la vida, mis hermanos, esta es la realidad, de manera natural, por procesos pura, meramente naturales, mis hermanos, hubiese sido imposible que llegara a la existencia. De verdad, ¿por qué entonces solamente hay vida aquí en la Tierra? Bueno, por supuesto, no hemos explorado todo el universo, pero ¿por qué los científicos se han demorado tanto en encontrar vida en otros lugares? Parece ser que no la hay. Pero mis hermanos, aunque pudiera verla, lo he dicho en varias ocasiones y hoy más que nunca la palabra de Dios nos lo corrobora, la vida realmente es una rareza, no debería existir. Porque si, como hemos venido viendo al principio, todo estaba en desorden, en caos, en confusión, mis hermanos, del desorden no sale nada bueno. Del caos no sale nada bueno. Como lo dicen los científicos, y si fuera así, pues de una explosión no sale nada bueno. Y si esto vino realmente de una explosión, es porque sencillamente alguien tuvo que poner su mano allí en esta creación. Así que cuando uno mira esto, de hecho, desde la misma ciencia, se puede decir que la vida debería de ser algo imposible. Mis hermanos, la casualidad no puede crear algo tan maravilloso. Pero por supuesto, en esto todavía no me estoy refiriendo a la vida humana, sino a la vida animal, que es lo que vamos a ver en un instante, pero aún la vida animal es una maravilla. Yo no sé para cuántos esto sea importante, alguien puede pensar que no, pero es de hecho más importante de lo que nos podemos imaginar. Aun cuando uno mira un animal, y pues de pronto a los que nos gustan los animales y ciertas especies de animales en particular, mis hermanos, los animales son hermosos, son maravillosos. Y puede ser que haya algunos que no sean mucho de nuestro agrado, pero mis hermanos son criaturas magníficas. Entonces, veamos en primer lugar la creación de la vida, porque como lo dije anteriormente y aquí lo enfatizo, aquí en este pasaje por primera vez aparece la vida en la palabra de Dios y veamos que esta vida es maravillosa. Veamos este primer punto en el versículo 20 y la primera parte del versículo 21. Entonces Dios dijo que las aguas se colmen de peces y de otras formas de vida. Esta traducción es muy buena. Si lo conoces en Reina Valera, dice que las aguas produzcan. Hay algo aquí que puede ser complicado porque alguien puede pensar, de hecho yo lo pensaba, que la vida animal venía del agua, porque nuevamente Reina Valera dice que las aguas produzcan. Pero no es la mejor traducción. Y ya vamos a ver en un instante por qué. Lo que la palabra de Dios está diciendo es que sí, en esencia, digamos que si nosotros hubiésemos estado allí en el momento en el que Dios crea la vida animal, y particularmente en este momento, en el quinto día, los peces y las aves, digamos que en su momento nosotros hubiéramos visto cómo la vida brotó del agua, pero no es lo que dice realmente el texto. Lo que el texto está diciendo es que las aguas se colmen. Se utiliza en el idioma original una palabra que no es muy común, que es polular. Literalmente es que se llenen de peces y de otras formas de vida. Así que la primera vida que Dios creó viene o fue creada en el agua. Y nuevamente, si nosotros hubiésemos estado allí cuando esto llegó a la existencia, hubiéramos visto cómo del agua brotó la vida. Pero obviamente no fue el agua quien brotó la vida, sino que es Dios, aunque también dice que los cielos se llenen de aves de toda clase. Pero ¿cómo ocurrió esto? Veamos el versículo 21 en su primera parte. Así que, y allí está, ¿Dios qué? Creó. Entonces, hemos hablado ya en varias ocasiones de esa palabra crear, que en el idioma original ya la vamos a recordar en un instante, pero esa palabra crear, que es la palabra bará, es una palabra que solamente ha sido usada una vez hasta este momento, y es cuando en el principio creó Dios los cielos y la tierra, que como ya dijimos, los filósofos y algunos teólogos dicen que esto es la creación ex nihilo, es decir, la creación que viene de la nada. En el principio Dios creó de la nada, aunque hay quienes piensan, y yo soy más partidario de esto, que no es de la nada, sino como dice en algún lugar la palabra de Dios, de lo invisible, Dios trajo lo visible, pero eso es lo que se está refiriendo aquí. Esa palabra es usada solamente para cuando Dios hace algo muy particular. Y aquí es la segunda vez que aparece esa palabra en la Biblia. Dios creó. Entonces, como vimos hace 8 días, por ejemplo, Sol, Luna y las estrellas no fueron creadas por Dios, fueron hechas. No es lo mismo en el idioma original, porque Dios tomó de una materia prima. Entonces, es muy diferente cuando Dios crea algo que no existía.
Pero a veces Dios crea a partir de algo existente. Espero que esto haya quedado claro hace 8 días. No estoy diciendo que el sol, la luna y las estrellas no fueron obra de Dios, sino que no son creados en el sentido de que Dios no los sacó de la nada, sino que tomó de lo que Él formó en el primer día y en el cuarto día de esa luz que trajo en el principio, formó el sol, la luna y las estrellas. Pero en cambio en el quinto día, no dice aquí la palabra de Dios que Él hubiese formado los peces y las aves de una materia preexistente. Él va a llenar lo que creó en el segundo día, el firmamento y las aguas, pero Dios mismo está creando esta vida. Mis hermanos, ese es el asunto. De hecho, allí está la palabra. Así que Dios creó grandes criaturas marinas y todos los seres vivientes que se mueven y se agitan en el agua y aves de todo tipo, cada uno produciendo crías de la misma especie. Dios creó la vida animal. Pero esa palabra allí, o esa frase que dice seres vivientes, es lo que vimos hace un instante. Almas vivientes. De aquí es donde me parece la parte más delicada, pero la más necesaria e importante. Mis hermanos, espero que esto se pueda entender. Voy a aclarar algo desde el principio. Cuando me voy a referir a alma, no me estoy refiriendo al alma que tenemos tú y yo. Se entiende, y lo vamos a ver más adelante en próximas enseñanzas, que la creación del ser humano es todavía más especial que esta creación, pero en el sentido estricto de la palabra, los animales sí son almas. De hecho, son almas vivientes, y ahí es donde muchas veces preguntan las personas, entonces los animales también van al cielo. Y voy a hablar de eso porque la Biblia también lo enseña. Es cierto, la Biblia enseña este tipo de cosas. Por eso les decía, esta enseñanza es importante y puede ser que para muchos sea extraña, pero es que está en la Biblia. Lo que pasa es que muchas veces no nos lo han enseñado. Pero literalmente los animales son almas. Es más, la misma palabra animal significa alma. Anima, que literalmente es alma en latín. Animal, es una ánima, un alma viviente, tanto que de ahí viene la palabra animación. Es un ser que se mueve. Para los que tenemos mascotas, ¿sí? Y qué inteligentes estos seres. Mis hermanos, son almas de verdad. Una vez más, no iguales al ser humano. El ser humano tiene una posición especial. Pero de verdad, si uno lo entiende de esta manera, cuando Dios creó los animales, Dios de hecho está haciendo algo muy especial con esta creación. Tienen vida. Y vida dada por Dios. No son cualquier ser. Y es de verdad, no sé si tú y yo hayamos sido conscientes de esto. Claro, para quienes amamos los animales, seguramente que esto es hermoso. Puede ser que a alguien que no le guste mucho los animales, pero nuevamente, ¿alguna vez has mirado un animal de estos? ¿Cualquier animal? ¿No te sorprende que sea un ser que tiene vida, que se mueve? Como dice aquí, algunos se arrastran, otros vuelan. Mis hermanos, eso es maravilloso, eso es impresionante. Ahora, notemos lo que dice allí la palabra de Dios. Dios creó grandes criaturas marinas. Literalmente el idioma original dice monstruos, aunque más adelante me voy a centrar en esa palabra porque también es una palabra muy particular allí. De verdad esta palabra nos va a traer una gran enseñanza también. Pero dice monstruos marinos, animales inmensos, grandes, gigantescos y todos los seres vivientes que se mueven, que tienen vida y se agitan en el agua y aves de todo tipo. Hay a quienes les gustan mucho los peces. Sí, a otras personas les gustan mucho los pájaros, las aves. A algunas personas les gustan más los animales terrestres, de los cuales va a hablar la palabra de Dios en el sexto día. Pero mis hermanos, dice, y aves de todo tipo, cada uno produciendo crías de la misma especie. Son seres, son almas vivientes, de verdad. Nuevamente aclaro, no de la dimensión del ser humano. El ser humano tiene una dimensión más alta, pero es vida. Por eso quiero que recordemos esa palabra que se utiliza para crear. Es la palabra bara, que está compuesta de 3 letras en hebreo, que es la letra Aleph, Resh y Bet. Son palabras muy importantes porque significa crear o producir. Dios creó la vida animal. Mis hermanos, nuevamente Dios está ordenando su creación, pero Él trae la luz a la existencia. Y luego de la luz formó otras cosas. Pero esta es la pregunta. Yo quisiera nuevamente que nos hiciéramos la pregunta. ¿De dónde vienen los animales? Dios mismo los creó. Dios mismo se ocupó de traer esos seres, de esas almas vivientes a este mundo. Y eso es lo que se preguntan los científicos. ¿De dónde viene la vida? No saben. No lo pueden explicar. Hasta muchos de ellos se atreven a decir que de pronto esto vino de vida extraterrestre. Porque es que nuevamente, aún para la ciencia, que haya vida en esta tierra, aún la vida animal, es algo extremadamente raro, sería imposible.
Es más, es que me atrevo a decirlo, es que es imposible. Si Dios no hubiese creado la vida, no existiría la vida. Si Dios no hubiese creado este hermoso universo, no existiría este universo. Si Dios no no hubiese dado forma, como lo hemos venido viendo, de esta manera tan maravillosa, tan especial, Dios trabajando, ocupándose, poniendo allí, colocando en otro lugar, creando. Pero nuevamente, Dios no solamente dijo que las aguas produzcan animales, como a veces se ha entendido. No, mis hermanos, salieron de las aguas, o mejor, llenaron las aguas y llenaron los cielos. Aguas llenaron los peces, los cielos los llenaron las aves, pero Dios los creó. Solo Dios pudo poner vida en el agua. Solo Dios pudo poner vida en el cielo. Solo Dios pudo hacer que las aves, los peces y grandes monstruos marinos llegaran a la existencia. Es tanto así que el salmista dice en el Salmo 69:34, alábenlo el cielo y la tierra, pero también ¿qué? Los mares y todo lo que en ellos se mueve. El salmista sabía que aún estos seres, y ahí es donde vamos, yo no sé de qué manera, en qué manera lo hacen, pero estos seres alaban a Dios. Estos seres alaban a Dios. El Salmo 148, versículo 7 dice, alaben al Señor desde la tierra ustedes, criaturas de las profundidades del océano. Mis hermanos, y aunque entiendo, y claro, es necesario entender esto, que esto es poético, pero no solamente poesía. Nuevamente, los animales son una creación especial de Dios, de verdad. Entonces, no sé si también esto podría traer de pronto algún sentimiento de culpa. Y si es así, pues bueno, Dios nos perdona, pero mis hermanos, hay que tener cuidado con el maltrato animal. Hay que tener cuidado cómo tratamos a estas almas vivientes, de verdad. Por eso les decía, de pronto esta enseñanza puede que sea un tanto extraña para alguien, pero no, mis hermanos, todo lo contrario. Como vamos a ver, y de verdad les voy a decir nuevamente algo que en ocasiones digo y me sucede mucho. Si trajera todos los versículos en la Biblia que habla de los animales, no acabaríamos esta noche. La Biblia tiene mucho que decir de los animales. Lo que pasa es que a lo mejor no nos lo han enseñado. Pero hay que tener cuidado con estas criaturas. Me voy a adelantar un poquitico. Sé que es adelantarme mucho, pero más adelante Dios mismo le va a decir al hombre, mira, tú tienes mi imagen y te voy a poner sobre la creación, pero para que la gobiernes. No para que la maltrates, no para que la destruyas. Sin embargo, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos nosotros con la creación? Y a veces hasta con los mismos animalitos. A veces abusamos de ellos, los maltratamos, no los cuidamos. Alguien diría, entonces no nos los podemos comer. Bueno, en esta enseñanza vamos a hablar de todo eso. Espero que me alcance el tiempo porque hay mucho que decir. Pero notemos que para el salmista estas criaturas eran criaturas que hasta alaban y exaltan el nombre de Dios. De hecho, yo quiero aquí que veamos algo muy particular. Sí, tiene que ver con Cristo y está hablando de la resurrección de los muertos, de las almas vivas de los seres humanos. Pero hay una frase allí que me encanta en Hechos 3:15, donde Pedro está predicando y Pedro utiliza estas palabras. Ustedes mataron ¿a quién? Al autor de la vida, pero Dios lo levantó de los muertos y nosotros somos testigos de ese hecho. ¿Por qué he traído este versículo? Pedro dice que ¿quién es el autor de la vida? Cristo. Y obviamente aquí también se está refiriendo al acto más grande de todos, que es que Cristo es el Hijo de Dios, el autor de la vida. Sin embargo, a él le quitaron la vida, pero él volvió a la vida. Pero a lo que me refiero es a esto, en lo que me quiero centrar es en que Dios mismo es el autor de la vida. Cristo es el autor de la vida. Y como les decía, y la primera clase de vida que Dios creó es la vida animal. Así que tanto la vida humana como animal son creadas por Dios. Él es el autor de la vida. Yo sé que este versículo tiene unas implicaciones más grandes, pero es necesario entender que Cristo mismo es el que creó los animales. Es más, haría la pregunta, ¿tú ves en la palabra de Dios a Cristo maltratando animales? Aunque hay quienes han dicho que sí, que cuando Dios permitió que esa legión de demonios del endemoniado gadareno salieran a los cerdos, que vea, a Dios no le importaron los cerdos. No, mis hermanos, no es que a Dios no le importaron los cerdos. Eso no es así, pero tú no ves a Cristo maltratando animales. En algún momento se montó en un burrito, pero no lo maltrató, ¿o sí? ¿Está bien? Sí, es cierto, y más adelante vamos a ver, pero Cristo hasta comió pescado y multiplicó peces. Eso es cierto, pero no lo vemos maltratando. En Romanos capítulo 4, versículo 17, nuevamente sé que estos versículos tienen unas implicaciones mayores, pero es interesante que veamos esto. Dice, a eso se refieren las escrituras cuando citan lo que Dios le dijo. Está hablando de Abraham. Te hice padre de muchas naciones. Eso sucedió porque Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que crea cosas nuevas de la nada. Nuevamente, yo sé que esto tiene unas implicaciones teológicas muy grandes, pero aquí lo que la palabra de Dios nos está diciendo es que Dios crea cosas nuevas de la nada. Él da vida a los muertos, así que no solamente Dios tiene el poder de darle vida a los animales y a los seres humanos, Él es capaz hasta de resucitar. Y yo quisiera decirlo, obviamente en la Biblia no vemos a Dios resucitando animales.
Esa es una pregunta que muchos se hacen. Y aquí, como se dice vulgarmente, me voy a mojar un poquito, porque aquí es donde viene la pregunta de muchos. ¿Entonces los animales también van al cielo? Miren, mis hermanos, aquí yo quiero ser claro, honesto en esto, porque aquí termino este primer punto y yo quiero aclarar esto de entrada. Como vamos a ver más adelante, en el cielo sí va a haber animales. Eso está clarísimo en la Biblia y lo vamos a ver en un instante. Lo que pasa es que la pregunta de si los animales también van al cielo no es si en el cielo va a haber animales. Nuevamente, eso está tan claro en la Biblia que no hay negación de eso. En el cielo va a haber animales. Pero la pregunta particular que hacen muchos es si mi mascotica la voy a ver allá en el cielo. ¿Sí? Porque puede ser que los animales que vaya a ver en el cielo sean nuevas criaturas. O como piensa algún predicador muy famoso, que los animales que van a llegar al cielo son aquellos que van a estar en el momento en el que Cristo glorifique esta tierra. Pero aquí es donde viene el asunto. No hay realmente ni un consenso, ni hay una declaración totalmente bíblica si mi mascotica, cuando se muera, esa alma viviente va al cielo. Y es por esto que hay algunas personas que creen que sí y otras que creen que no, pero simplemente es un pensamiento humano. Es decir, no hay pruebas bíblicas. Porque es claro que el alma de los animales es distinta al alma de los seres humanos. Pero eso no necesariamente significa que el alma del perrito, del gatico, del pajarito no vaya al cielo. Dios lo sabe. Y bueno, puede ser que nos demos la sorpresa y nos encontremos allá con nuestras mascotas. A lo que me refiero es que la Biblia no lo da por sentado, pero tampoco lo da por negado. Así que nadie puede decir rotundamente no, ni tampoco puede decir que sí. Si me preguntan a mí, pero es mi pensamiento, ¿sí? No digo que esto es palabra de Dios y que así es. Personalmente yo creo que sí, ¿sí? Es algo muy personal. Pero mis hermanos, pero lo que sí debemos entender es que estos seres son especiales, de verdad. Nuestros animalitos, y si no son nuestros, no importa si no son nuestros, mis hermanos, no deberíamos maltratar a estas criaturas. Perdón lo que voy a decir, pero si somos cristianos y hemos hecho esto, yo diría, es necesario que nos arrepintamos. Nosotros no deberíamos deleitarnos en el maltrato animal. Hay personas que hasta pagan por ir a ver, por ejemplo, maltratar a un animalito. Llámese como se llame. Estas prácticas, mis hermanos, yo no sé si alguien es capaz de disfrutar esto. Ahora, si alguien lo ha hecho, yo le diría, pensémoslo ahora 2 veces cuando entendemos que es una creación especial. Ay, entonces no podemos, por ejemplo, matar la vaca para comernos la carne o el pollo. Mis hermanos, eso es diferente. Más adelante vamos a ver en los siguientes puntos cómo es que esto es correcto, pero por qué también es necesario entender que una cosa es que podamos matar un pollito para comer, otra cosa es torturar un pollito y deleitarnos en la tortura. Algo muy diferente que se pueda matar una vaca para comernos su carne. Otra cosa muy diferente, ir a ver cómo maltratan a un toro y se burlan de él. Eso es muy diferente. O sea, hay distinción. Precisamente quiero que veamos en segundo lugar la bondad de la vida, de esta vida particular, primera vida que Dios creó. Porque, mis hermanos, es cierto, puede ser que hasta uno en estas criaturas animales vea que muchas de ellas son fieras, son terribles, nos dan miedo, son depredadores. Es más, yo a veces pienso que hasta esta enseñanza en el siglo XXI es más fácil de enseñarla que en otras épocas, porque hasta hoy hay personas que aman más a los animales que a los mismos seres humanos. Y yo pienso que eso ya es otro extremo. Sí, es otro extremo, porque como estamos viendo, la vida animal es muy especial. Son criaturas hechas por Dios. De hecho, son almas vivientes. Literalmente en el idioma original así se dice, son almas vivientes y tienen una vida que Dios mismo creó, Dios mismo trajo esa vida. Pero aunque hoy nosotros veamos ciertas formas de vida animales que nos parecen peligrosas, que nos parecen terribles, mis hermanos, quiero decirlo que eso es a causa del pecado y es a causa de la maldición bajo la cual quedó sujeta la creación. Lo voy a decir de esta manera, en el principio, cuando la creación está terminada y Adán y Eva en el huerto, mis hermanos, o sea, yo no sé si alcanzamos a imaginarnos esa maravilla. Como lo vamos a ver en un instante, mis hermanos, Adán no tenía temor del león. El león era el gatico de Adán. Mis hermanos, no existía la maldad. Estos animales no atacaban, no eran ofensivos. Veamos la bondad de la vida. Retomemos el versículo 21 y veamos lo completo. Así que Dios creó, allí están grandes criaturas marinas y todos los seres vivientes que se mueven y se agitan en el agua y aves de todo tipo, cada una produciendo crías de la misma especie.
Más adelante nos vamos a detener en algunos detalles, pero ¿cuál es el asunto? Nuevamente en esa primera frase o en esa parte donde dice grandes criaturas marinas, pero ¿qué dice al final del versículo? Y Dios vio que esto era ¿qué? Bueno. Nuevamente, estas grandes criaturas marinas se puede traducir como monstruos, es más, es la misma palabra que hasta se puede traducir como dragón, ¿sí? Hay muchas personas que piensan que es posible que existan los dragones. Y alguien diga, pero es que no los hemos visto. De hecho, mis hermanos, según el lenguaje bíblico, los dragones son principalmente acuáticos, aunque aún podrían salir del agua y volar. Y recordemos, o si de pronto alguien no lo ha escuchado, que según los científicos, el lugar más inexplorado de este mundo es el agua. No sabemos realmente cuántas criaturas puede haber allá. Pero lo que la palabra de Dios está diciendo es que en el principio todos esos animales, hasta los que más terroríficos pudieran llegar a ser para nosotros, en el principio no era así, eran buenos. Había bondad en estos animales y de hecho es más, ¿quieren que les diga una cosa? Yo sé que esto suena fuerte. Yo a veces veo más bondad en los animales que en el mismo ser humano. Porque hay muchos animales que son agresivos, ¿pero por qué? Mis hermanos, porque ¿quiénes son los verdaderos depredadores de este mundo? ¿No somos a veces nosotros? No sé si tú has visto leones que de algo estoy seguro, no sé si tú, pero al menos yo no me atrevería ni siquiera a acercarme. ¿Pero los has visto jugueteando con sus amos? ¿No has visto las criaturas más terroríficas a veces jugando con niños? Mis hermanos, realmente estos animales tienen esta actitud y lo vamos a ver en un instante, es por culpa nuestra también. Mis hermanos, pero al principio todo era bueno. Es más, la palabra para grandes criaturas es la palabra tanín, nuevamente, que hasta en ocasiones se utiliza para seres espirituales muy poderosos. Lo que está diciendo es, en esta tierra hay animales muy poderosos, muy grandes, unas criaturas impresionantes. Pero al principio, mis hermanos, vamos a decirlo de esta manera, yo creo no, estoy seguro, uno podía ir y darse un paseíto en el agua con el tiburón y no pasaba nada. Génesis capítulo 9, versículos 2 al 4. Esto es después del diluvio. Todos los animales de la tierra, todas las aves del cielo, todos los animales pequeños que corren por el suelo y todos los peces del mar tendrán temor y terror de ustedes. Hasta antes del diluvio, eso no existía. Hasta antes del diluvio, nuevamente, mis hermanos, uno podía jalarle la melena a un león y no pasaba nada. Pues me refiero también jugando, seguramente. Pero después del diluvio es donde literalmente la palabra de Dios dice que estos animales tendrían temor y terror de ustedes. ¿Saben por qué? Porque por primera vez Dios permite esto. Yo los he puesto bajo su autoridad, pero ¿qué dice? Versículo 3, se los he dado a ustedes como alimento, como les he dado también los granos y las verduras. Es decir, en el momento en el que Dios le permite al ser humano entonces matar animales y comer, entonces es donde estos animales empezaron a tener terror nuestro. Pero al principio, como no existía esto, estos animales eran amigos del hombre. Literal. Pero notemos el versículo 4 que a veces parece el más controversial, pero nunca deben comer de ninguna carne con su vida. Es decir, que aún tenga sangre. Esta traducción me parece perfecta. De aquí es donde Reina Valera como dice, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Entonces de ahí es donde muchos enseñan que no se puede comer morcilla, este tipo de cosas, embutidos que tengan algún tipo de sangre o hasta hígado, ese tipo de cosas. Hay algo muy interesante. Yo sé que muchos han interpretado ese pasaje de esa manera. Pero mis hermanos, perdón lo que voy a decir, pero honestamente no creo que aquel Dios estuviera pensando en morcilla. Es más, si uno entiende correctamente este pasaje, me parece que hay muchas personas, no sé si son cristianas o no, pero hay muchas personas que no se atreven a comer morcilla, por ejemplo. Porque es que la sangre y Dios la prohíbe. Pero como si son a veces estas mismas personas muy dadas de maltratar a los animales. Personalmente creo que lo que Dios está haciendo es esto, porque les está diciendo de ahora en adelante van a poder comer carne animal. Dios ya no lo prohíbe. Dios ahora lo permite, ¿sí? Pero creo que lo que este pasaje está diciendo, y personalmente creo que así es porque en un instante vamos a ver muchos versículos que hablan de esto, no es que luego no podamos comer morcilla. No creo que eso sea realmente lo que está diciendo la palabra, sino tener cuidado de comer carne con su vida, que es su sangre. ¿Sabe lo que eso significa? Ten cuidado de tomar un animalito de estos y torturarlo. Ten cuidado, de hecho no sé si ustedes saben que hasta hay comidas que supuestamente se preparan con los animales vivos. Mis hermanos, eso es un crimen, es una tortura. Lo que la palabra de Dios está diciendo es cerciórate de que ese animalito no tenga vida.
Es más, ahí es donde los judíos tienen una práctica muy correcta. Esto está dentro de la famosa comida kosher de la que hemos venido hablando, que son las prácticas judías, que de hecho hasta ellos hablan de carne kosher. ¿Qué significa eso? Ellos no van a comer carne, por ejemplo, de vaca, si no están totalmente seguros que a esa vaca la desangraron. ¿Saben por qué? Porque se conoce científicamente que es la mejor manera de sacrificar a un animalito que no sufra. El degollamiento hace que el animalito se muera muy rápido, en cuestión de minutos, hasta puede ser segundos, y no sufren dolor porque al perder rápidamente la sangre se van quedando dormidos. Entonces se ha comprobado científicamente que es la mejor manera de sacrificar un animal. Y creo que eso es lo que Dios está diciendo. Sí, de ahora en adelante les permito comer animales y por esa misma razón ellos van a tener temor de ustedes. Porque ustedes van a ser los cazadores, los depredadores de esos animales, pero a la vez tengan cuidado cuando vayan a comer un animal. Tengan cuidado, cerciórense de que el animal realmente esté muerto. No lo torturen. Creo que eso es lo que realmente está diciendo el pasaje. ¿Por qué lo creo firmemente? Porque mis hermanos, si vamos a lo largo y ancho y solo unos cuantos, nuevamente, no acabaríamos si trajera todos los versículos. Pero por ejemplo en Éxodo capítulo 23, versículo 19, particularmente la segunda parte, notemos lo que dice. No cocines a un cabrito en la leche de su madre. Para Dios era tan delicado esto que lo que dice es, miren, van a matar a un cabrito, listo, sí, yo les di permiso de que comieran, pero hasta tengan cuidado de que luego no vayan a ir a ordeñar a su mamá y en la leche de la mamá del cabrito vayan a cocinar el cabrito. ¿Por qué esto? Pues lo que es como si Dios estuviera diciendo, porque es que son almas vivientes, son seres, y ten cuidado hasta de ofender hasta ese animalito. Mis hermanos, es impresionante, ¿no? En Deuteronomio 22:10 notemos lo que Dios dice. No hares con un buey y un burro unidos al mismo yugo. ¿Por qué? Porque eso maltrataba a estos animales. El buey y el buey y el burro tenían distintos tamaños, diferentes formas, y ponerlos a arar juntos sería un maltrato para estos animales. Dios les estaba permitiendo, ok, utiliza 2 bueyes para que te ayuden a trabajar, o 2 burros. No está mal tampoco utilizar estos animales y sus destrezas y sus fuerzas, siempre y cuando tengan cuidado de no maltratarlos. Eso es lo que está enseñando la palabra de Dios. Dios tuvo cuidado hasta cuando les permitió a los seres humanos utilizar la fuerza animal. ¿Sí notamos? Ahora, hagámonos la pregunta, ¿no será porque para Dios estos seres son especiales? ¿Y lo son para nosotros? Capítulo 25, versículo 4 de Deuteronomio. No le pongas bozal al buey para impedirle que coma mientras trilla el grano. Ten cuidado. Sí, el buey te ayuda a trillar, pero mientras el buey está trillando, granos van a caer al piso. No le pongas un bozal. Se merece su alimento. Notamos que Dios está en contra del maltrato animal. Nuevamente, no significa que un caballo no pueda servir a una persona para transportarse, bueno, en fin, estas cosas. Pero mis hermanos, cuando ya se abusa de estos animales, imagínense un animalito trabajando y el dueño del animalito impidiéndole que coma. Dios dice, no hagas eso, no hagas eso. Es más, creo que este versículo es demasiado claro, Proverbios 12:10. Los justos cuidan de sus animales, pero los perversos siempre son crueles. La Biblia enseña que está una persona que es mala con los animales, mis hermanos, está mostrando lo que hay en su corazón. ¿Los justos qué? Una persona justa, una persona honrada, una persona de bien, cuida de sus animales. Tiene cuidado de que su burrito tenga agua y alimento, aunque también es el que le ayuda a cargar el bulto. Tiene cuidado de que su buey, mientras ara, coma el grano. Tiene cuidado hasta cuando va a sacrificar un animalito, no lo va a torturar, no lo va a matar. No va a ser primero una faena y se va a deleitar y gozar mientras torturan a su animal. No, mis hermanos. El libro de los Salmos, capítulo 104, versículos 25 al 27 dice, allí está el océano, ancho e inmenso, rebosando de toda clase de vida. Mis hermanos, allí hay vida, especies tanto grandes como pequeñas. Miren los barcos que pasan navegando y al Leviatán, que es una forma de decir un dragón. Parece ser que el salmista vio el Leviatán, no lo sabemos. Dice, al cual hiciste para que juegue en el mar. Pero ¿saben qué dice el versículo 27? Todos dependen de ti para recibir el alimento según su necesidad. ¿Y no cuida Dios toda su creación? Perdón lo que voy a decir, pero a veces los animalitos que más sufren son los que están bajo nuestro cuidado. Mis hermanos, Dios le provee a los animales. ¿Cuánta vida animal hay en este mundo? Y a excepción de nuestras mascotas, ¿quién sostiene toda esa vida animal? ¿No es Dios?
¿Quién provee el alimento para toda esa vida? Es Dios. Dios cuida de sus animales. Así que si el hombre quiere mostrar verdaderamente la imagen de Dios, tiene que tener cuidado de esta preciosa creación que hizo Dios. Creación que hizo en el quinto parte y como veremos más adelante en siguientes enseñanzas y terminó en el sexto día. Es más, aquí quiero ir a una parte, aclararla primero, porque es que hay muchas personas, a veces cuando yo enseño este tipo de cosas así parecidas, hay personas que objetan y dicen, pero es que esto es lo que enseña cierto grupo. Perdón, voy a tener que utilizar el nombre porque es muy conocido. Es que esto es lo mismo que enseñan los testigos de Jehová. Miren, mis hermanos, no todo lo que ellos enseñan está mal. Algunas cosas están bien, pero no porque ellos las enseñen, sino porque están en la Biblia. ¿A qué me refiero? Porque es que este es un pasaje favorito de ellos. Pero el asunto es que no es porque ellos lo enseñen o no lo enseñan, es porque está en la Biblia. Isaías capítulo 11, versículos 6 al 8 es una profecía del futuro. En ese día el lobo y el cordero vivirán juntos, y el leopardo se echará junto al cabrito. El ternero y el potro estarán seguros junto al león, y un niño pequeño los guiará a todos. Esto es lo que la Biblia enseña que va a ocurrir en la eternidad. Entonces, claro, ¿sabes? Has visto que los testigos hablan mucho de este pasaje, pero es que no fue que este pasaje se lo inventaron los testigos de Jehová. Este pasaje está en la Biblia, así que en eso yo estaría de acuerdo con ellos. Y en otras cosas no. ¿Sí queda claro esto? Versículo 7. La vaca pastará con el oso, y el cachorro y el ternero se echarán juntos, y el león comerá heno como las vacas. Porque así era al principio. Y mis hermanos, si notamos, y así va a ser al final, ¿va a haber o no va a haber animales? Pero si mi perrito, mi gatico se muere, ese perrito, ese gatico, el alma de ese perrito, ese gatico va al cielo. No lo sé, puede ser que sí. Si tú lo quieres creer, está bien, pero no tenemos un versículo bíblico para eso. Pero que va a haber animales allá, va a haber. Y ojalá nuestras mascoticas también vayan allá. Bueno, ese no es el evangelio como tal, pero de hecho esto nos apunta, como vamos a ver en un instante, al evangelio. ¿Qué dice el versículo 8? El bebé jugará seguro cerca de la guarida de la cobra. Así es. Un niño pequeño meterá la mano en un nido de víboras mortales y no le pasará nada. Mis hermanos, yo quisiera ya estar en esa creación. Hermosa, ¿no? Maravillosa. Alguien diría, pero es que eso es Antiguo Testamento, es que eso es una profecía, el lenguaje poético. No, mis hermanos, vayamos al Nuevo Testamento. Romanos capítulo 8. Hace poco hablamos de este pasaje, versículos 19 al 21. Pues toda la creación, y esto incluye los animales, espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. Porque eso sí, también la creación, y mayormente en esta creación que también tiene vida, los animales, seguramente que ellos no esperarían que malvados y perversos llegaran a la eternidad. Pero ¿qué dice el versículo 20? Contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. Mis hermanos, los animales al principio tampoco fueron creados para morir, ni siquiera para servir de alimento. Ya lo hemos visto anteriormente. ¿Qué fue lo primero que Dios creó aún antes de crear la vida? Bueno, de las primeras cosas creó las semillas, la hierba, los árboles, para que tanto el ser humano como los animales se alimentaran de esto. Y como acabamos de ver en un instante, allá el león va a comer heno, va a comer pasto como una vaca. Pero contra su propia voluntad toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. Sin embargo, con gran esperanza, la creación espera el día en que será liberada de la muerte y la descomposición y se unirá a la gloria de los hijos de Dios. Entonces, mis hermanos, toda la creación, los cielos, la tierra, las montañas, los mares, los animales, todo, mis hermanos, un día va a ser glorificado. Así que nuevamente, si mi mascotica, que ojalá no se muera todavía, pero se muriera, y si finalmente fuera a la eternidad, también es necesario entender, pero llegará glorificada. Así que Dios nos ayude aún a cuidar de estos animales y a saber que son parte de la hermosa, preciosa creación de Dios. Precisamente esto nos lleva al último punto, y mis hermanos, es una palabra que por primera vez aparece en la Biblia y es la palabra bendición, la bendición de la vida. Y esas criaturas, esas primeras criaturas llenas de vida, esas almas vivientes primeras que Dios creó, a esas almas Dios las bendijo. Es primera vez que la palabra de Dios habla de bendición. ¿Y a quién le dio primeramente esa bendición? A estas criaturas. Veamos esto en los versículos 22 y 23. Entonces Dios los bendijo. Entonces, lo que les decía a mis hermanos, a veces yo creo que somos nosotros los que nos hemos convertido en maldición hasta para estas criaturas. No solamente a veces nos maltratamos y abusamos los unos de los otros, seres humanos, sino que se nos olvida que estas criaturas merecen también respeto, cuidado. Y lo que les decía, y no significa, ya lo vimos, ¿cierto? Que no podamos comer,
pero hasta tener cuidado. Mis hermanos, Dios bendijo a estos animalitos, a estos seres vivos, a estas almas vivientes con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, mis hermanos. Estos seres tienen la capacidad de crear vida también en su propia especie. ¿No les parece sorprendente? Y pensaría, y creo que la manera más maravillosa y hermosa y tierna de un animalito de estos no es cuando nace, cachorritos, o un pajarito. Voy a ponerles un ejemplo. No porque sean malas, tengo un problema, un trauma de la infancia, yo le tengo miedo a las gallinas. Pero qué hermosos son los pollitos recién nacidos. Bueno, y las gallinas también son bonitas, solo que ya grandes me dan temor. Lo que les digo es un problema ya personal, pero tampoco es que yo quiera agarrar a las gallinas a palo y las quiera matar. De hecho, aquí hace algún tiempo, no sé si alguien lo recuerda, tuvimos una gallina como mascota. Y llegó el momento en que me atreví a tomarla en mis brazos, pero me daba mi temor, pues porque tengo un problema con esto. Pero qué hermosos son los pollitos, ¿no? Pero mis hermanos, se pueden multiplicar, pueden procrear, que los peces llenen los mares. Dios quería que estos animales se multiplicaran. Dios se deleita en esa vida alaba el nombre de Dios. Y mis hermanos, ¿saben qué es lo más terrible? Nosotros hemos extinto muchas especies de estos animales. Y ni siquiera porque lo necesitemos. Que los peces llenen los mares y las aves se multipliquen sobre la tierra. Y pasó la tarde y llegó la mañana, así se cumplió el quinto día. Mis hermanos, Dios aunque hoy la creación está sujeta a maldición, mis hermanos, si nosotros hemos creído en Cristo y tenemos la imagen de Dios en nosotros, mis hermanos, nosotros debemos tener cuidado aún de esta creación. Esa palabra que se utiliza allí es una palabra muy famosa, es la palabra barak, que significa bendecir o beneficiar, compuesta por 3 letras, la letra Bet, Resh y la Kaf Sofit. Mis hermanos, Dios bendijo estos animales. Dios los bendijo. Dios cuida de ellos. Y los que Él ha puesto a nuestro cargo quiere que los cuidemos. Y que si en algún momento los vamos a utilizar para alimento, como el pollito, como la vaca, como el cerdito, mis hermanos, una vez más que tengamos cuidado de que estos animales no sean maltratados. Eso es bueno y a Dios le agrada esto. Notemos lo que dice aquí en Deuteronomio 22:6. Vamos a ir también hasta el versículo 7, pero esto es muy especial. Nuevamente, esto es la ley de Moisés, pero como ya vimos, el Nuevo Testamento corrobora mucho estas cosas. Si al pasar vas de camino, encuentras un nido de pájaros en un árbol o caído en el suelo y ves que adentro hay polluelos o huevos que la madre está empollando. ¿Saben qué dijo Dios? No te lleves a la madre junto con los polluelos. ¿Saben qué dice Dios? Puedes llevarte las crías, pero deja ir a la madre. Así prosperarás y disfrutarás de una larga vida. Notamos el cuidado que Dios tenía. Ok, listo, llévate los polluelos o llévate los huevos para que hagas allí un omelette. Y bueno, en fin, sí. Pero hey, no acabes con toda esa vida. No seas abusivo. No necesitas todo. Deja que esa madre se vaya y procree más polluelos. Mis hermanos, Dios está en contra de la extinción animal. Y lo que les decía, Dios está en contra de que queramos acaparar todo. Aún estos animales debemos tenerlos como almas vivientes, seres especiales, seres que nos pueden servir de alimento. Pero mis hermanos, podríamos dejar entonces la avecita que huele y haga más nido y críe más polluelos. Tanto que me encanta esa frase: así prosperarás y disfrutarás de una larga vida. Aún en esto hay bendición. ¿Sí notamos? Dios bendijo esos animales. Así que de verdad, si tenemos aún la oportunidad de tener de estos animalitos en casa, cuidemos de ellos. Y si no están en casa, pues mis hermanos, nuevamente, claro, tener cuidado. Hay personas que ya llevan esto a otro extremo y entonces prefieren un animal que una persona. No. Eso ya es otro nivel y dentro de 8 días, si Dios nos presta vida, estaremos hablando de esto. Pero sí tener cuidado de estos seres que Dios creó. Y aquí es donde quiero empezar a aplicar el evangelio y la verdad maravillosa de la palabra, porque alguien dirá, bueno, ¿y esto en qué me sirve? Bueno, puede ser que hasta alguien diga, sí, me sirve mucho, qué hermoso, yo amo los animales y qué bueno, y esta enseñanza es hermosa, pero mis hermanos, también esto aplica al evangelio. Cristo en ocasiones utilizó metáforas de los animales. Notemos, por ejemplo, en Mateo capítulo 6, versículo 26, que dijo, miren los pájaros. No plantan, ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. Pero Cristo utilizó esta ilustración ¿para qué? Dijo, ¿y no son ustedes para Él mucho más valioso que ellos? Entonces, claro, lo que la palabra de Dios nos está enseñando es, miren, esa vida es hermosa, es maravillosa. Y tengamos cuidado aún de la vida animal.
Y Dios alimenta aún esa vida animal, pero ¿saben qué es lo hermoso? Pero si Dios cuida aún de los animales, y hasta en la palabra de Dios, como ya vimos, y hay muchísimos, muchísimos versículos más que hablan de esto, de verdad. Ojalá les pudiéramos dar eliminé cantidades porque no acabaríamos. Pero busqué tantos versículos que hablan de esto, no sabía que había tantos. Traté de dejar como los que fueran más relevantes para esta enseñanza. Pero ¿qué es lo que podemos aprender de esto? Si Dios aún creó esta vida tan especial y es especial para Él y lo sigo siendo hasta hoy y debe ser esta vida especial para nosotros. Pero mis hermanos, también saber, si Dios cuida de esta manera su creación y particularmente a los animales, qué hermoso saber que asimismo Él cuida de nosotros. Que asimismo Él está pendiente de nosotros. No lo he traído, pero de hecho hasta hay un lugar donde dice, ¿por cuánto se vende una bandada de gorriones? ¿Sí? Pero saben, ni un animalito de esos cae a tierra si el Padre no lo permite. Así que lo que está diciendo es, tengamos cuidado nuevamente, que no queramos acabar con la creación. Pero lo que quiero llegar es al Evangelio, porque esto es muy interesante. En Hebreos capítulo 9, versículos 13 al 14 dice, bajo el sistema antiguo, está hablando de la ley de Moisés, la sangre de cabras y toros y las cenizas de una novilla podían limpiar el cuerpo de las personas que estaban ceremonialmente impuras. Mis hermanos, aquí es donde quiero que sentemos la base del Evangelio con esto. Aún bajo el sistema de la ley de Moisés, mis hermanos, aún esa sangre de esos sacrificios animales servía para purificar, para limpiar el cuerpo de las personas impuras. Así que no, un animalito no es cualquier cosa tampoco. Bajo el sistema antiguo que se ofrecía como sacrificios por el pecado, ¿cómo podía el pueblo tener comunión con Dios? Solo si un animalito era sacrificado. Solo si esa sangre era usada como expiación por los pecados. Claro, todo eso apuntaba al verdadero y más grande sacrificio. Pero ¿qué significa entonces, mis hermanos? ¿No significa esto entonces que aún esos animalitos eran especiales, tan especiales que hasta cuando se sacrificaban, purificaban a las personas inmundas? Tienen que ser entonces especiales, de verdad. Y realmente eran sacrificios. Claro, gracias a Dios ya no tenemos que sacrificar animales. ¿Por qué? Porque aquí es donde brilla el Evangelio en todo su esplendor. Versículo 14. Imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente. Pues por el poder del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Claro, los sacrificios de animalitos eran imperfectos, pero mis hermanos prefiguraban al verdadero sacrificio. Y por supuesto, hoy tenemos el sacrificio más grande, puro, santo y perfecto, el sacrificio de Cristo. Pero mis hermanos, ¿para qué se sacrificó Cristo? Para que hoy tengamos vida. La vida verdadera. Claro, y como lo vimos, y aún la redención final redimirá hasta la creación animal. Así que esta vida que encontramos en el principio, por decirlo de esta manera, la primera vida, mis hermanos, vida en el principio, es algo maravilloso que Dios hizo en ese día. Así que, para concluir, para cerrar esta enseñanza, ¿qué podemos entonces aprender de esto? Podría decirlo de esta manera, mis hermanos, usar correctamente, pero no abusar. Podemos utilizar algunos animales para alimentarnos. Si tenemos mascotas, disfrutemos de ellas, pero no abusemos. Ser conscientes de la vida, no solamente la humana, claro que sí, por supuesto, de eso hablaremos dentro de 8 días si Dios nos presta vida, pero también la animal. Y mis hermanos, saber que la creación es buena, que Dios trajo esta creación hermosa, que está sujeta a la corrupción, pero mis hermanos, que en la promesa de Dios para nosotros, e incluidos estos animales, no sabemos cómo, mis hermanos, es que un día esa corrupción será liberada. Así que pensemos de esta manera. Allá en la eternidad, ¿no compartiremos también con la vida animal? Esto es lo que la palabra de Dios nos enseña. Y si Cristo ha transformado y cambiado nuestras vidas y somos conscientes de eso, que Dios nos ayude a reflejar a Cristo, y lo voy a decir de verdad, aún a estos animalitos. ¿Sí notamos cuántas implicaciones tiene esto? Pero mis hermanos, un día disfrutaremos de una creación perfecta, donde todo será tan perfecto, tú y yo, pero aún los animales. Así que hay vida desde el principio y la eternidad obviamente va a estar llena de esta vida, aún la vida animal. Así que pidámosle a Dios que nos ayude a ser más conscientes de esta verdad. Que si ya lo somos, seamos más conscientes todavía y que disfrutemos hoy de su creación, pero que a la vez alabemos y glorifiquemos a Dios junto aún a esta creación hermosa como la vida animal. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias en esta hora por tu palabra. Gracias por esta enseñanza y gracias por llevarnos hoy a ser más conscientes todavía que todo lo que tú has creado es bueno. Aún estos animalitos son buenos. Ayúdanos, Señor, a ser buenos con ellos. Ayúdanos aún a estas criaturas
mostrarles que nuestra vida ha sido transformada y cambiada y saber que un día aún con una creación glorificada, incluyendo a los animales, estaremos disfrutando de la vida eterna. Pero ayúdanos, Señor, a reflejar eso desde esta tierra, que no seamos crueles, que aun si tuviésemos que alimentarnos de carne animal, que podamos ser compasivos, tener cuidado de esto, que no seamos ofensivos, que no seamos destructivos. Perdónanos si en algún momento lo hemos hecho de esta manera. Perdónanos si en algún momento no hemos usado bien de esta tu creación, sino al contrario, hemos abusado. Pero ayúdanos a entender que si tu Espíritu está en nosotros, aún tenemos que tener cuidado con esta vida especial que tú creaste en el quinto y sexto día, la vida animal. Por supuesto, entender que por encima de todo esto está la vida humana, pero a la vez saber que esta vida es especial, que la vida de estos seres es muy especial y obviamente tú mejor que nadie lo sabes, nosotros no podemos estar seguros, pero ¿qué tal? Y si de verdad estos animales pueden aún trascender y llegar a la eternidad, pues que si así fuera todavía estemos más conscientes de esto. No lo sé si pueda decirlo de esta manera, no sé cómo pueda sonar, pero que si algún día llegásemos allá y encontráramos que hay allí algún animal que estuvo a nuestro cargo, que pudiera decir, me trataron bien, fueron buenos con nosotros. De verdad, Padre Celestial, ayúdanos a ser conscientes de esta verdad. Nuevamente, que el Evangelio impregne cada parte de nuestras vidas. Aun esto que para alguien pudiera ser insignificante, aunque realmente creo que es realmente importante. Así que ayúdanos a vivir en tu verdad, a cuidar de tu creación y de esa manera mostrar al universo entero, a todo lo que está a nuestro alrededor, que tú eres Dios, que tú eres bueno, que tú eres misericordioso, el Dios de bendición, de bondad, el Dios que crea, pero el Dios que también nos da responsabilidad para que actuemos de la mejor manera. Así que ayúdanos a entender que aun con esto mostramos tu gracia, tu misericordia a tu creación. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén.